necesidades de actuación. Será bien para que podamos entendernos en esto, que no será una exposición académica, sino más bien un diálogo, que yo les planteé algunos problemas cardinales. Ustedes intenten responderme sin temor a equivocarse, para que así yo tenga una idea de con quiénes estoy hablando, cuál es el nivel y cuáles son las necesidades de ustedes, para que pueda yo responder esta tarde. Yo les planteo un problema, piensen ustedes. Ahora se produce la máquina antes de un taller manual. Toda la historia es eso, es la sucesión de estos modos de producir lo que necesita el hombre. Y estos cambios no se operan de una manera pacífica, lenta, gradual, sino de una manera convulsionada, a salto. Así como en la naturaleza, como los terremotos, como la explosión de los volcanes. Así. Esa es la historia, que indudablemente tiene una diferencia con lo que sucede en la naturaleza. Allí las leyes se cumplen de una manera ciega. Pero en el mundo social, no, se cumple a través de los hombres. Pero no pues del hombre abstracto, porque ese hombre no existe. El hombre es concreto. Por ejemplo, ustedes son los hombres de esta sociedad, una parte de los hombres de la sociedad, con características propias diferentes a los otros hombres, con quienes a veces tienen que enfrentarse todos los días. Por eso yo les digo, ¿quiénes hacen la historia? Esta sucesión de acontecimientos, por ejemplo en la historia boliviana, la revolución liberal del 900, una gran convulsión social, llega el Partido Liberal al poder, entrega el país al imperialismo. Vienen las grandes luchas de la clase obrera contra este propio Partido Liberal. Después vienen las grandes luchas contra la rosca y de la rosca contra las masas. Viene la convulsión social del año 52, la desvirtuación total de este proceso, que también está marcado por una serie de acontecimientos trágicos unas veces, otras veces no, pero sí de una manera convulsionada. ¿Quiénes son pues los que hacen esta historia? Para decirlo de una manera más concreta, lo hacen los líderes políticos, los teóricos, los historiadores. Yo, por ejemplo, he escrito una historia de ustedes, pero yo no he protagonizado la vida de ustedes. No podría. No, la vida de un hombre no alcanza la historia de la clase. La clase obrera tiene 100 años, más o menos. Entonces, bueno, la vida de un hombre, la vida consciente no es suficiente para que él sea el protagonista. Podrá ser alguna época el protagonista. Pero es lógico que ese ideólogo, ese historiador que escribe la historia del movimiento obrero, está observando, interpretando. Y los políticos igual, dan una interpretación de ese acontecimiento. Ahora, ¿quiénes son pues los que hacen la historia? Ellos, estos políticos brillantes, teóricos, historiadores, o la masa gris, esa masa que sale convulsionada a las calles y arrasa todo lo que encuentra, destruye el aparato estatal. ¿Quién hace la historia? Respondan, hagan esto y respondan. ¿Y por todo? O sea, las masas, porque cuando tú dices pueblo es igual que el hombre, es una abstracción. Tú sabes, el pueblo está compuesto por campesinos, por artesanos, por la policía, por la clase media y por los proletarios. Y cada clase social por intereses diferentes y a veces opuestos. Entonces no hay ese pueblo así en abstracto.
hay solo un pueblo escindido en clases. Por eso hay que hablar de estas clases. Las propias masas están compuestas por clases. Los campesinos y ustedes forman parte de las masas, pero son dos clases diferentes, ¿no? La historia la hacen, pues, las masas. Y es curioso que la hagan ellos, que hagan ellas la historia. Porque las masas explotadas, oprimidas, no concurren a las universidades. Por ejemplo, ahora la universidad a ustedes les cobija en su seno por un momento, pero ustedes no son alumnos de la universidad, porque para serlo tendrían que dejar de ser proletarios, ¿no? Tendrían que volverse estudiantes pequeños burgueses para adquirir una serie de conocimientos y servir de auxiliares al capitalismo, todo en la producción capitalista. Bueno, no son esos. Yo me felicito que no lo sean. Yo prefiero que ustedes sean proletarios, estos actores de la historia. Pero, ¿por qué esta clase que no maneja la cultura? Ustedes, por ejemplo, les van a enseñar aquí periodismo obrero. Es sugerente que les enseñen periodismo obrero a los obreros. Eso está demostrando que ustedes no manejan la cultura. Ustedes deben ser los profesores de periodismo obrero a los universitarios. Y van a ver en el relato que les voy a hacer cómo en cierto momento los obreros, que es el momento más feliz de nuestra historia, los obreros tuvieron el acierto de enseñar marxismo a los universitarios. Y el marxismo se salvó de ser un esquema petrificado. Se volvió una doctrina libre y revolucionaria. Los obreros enseñaron marxismo a los universitarios. Pero es sugerente, pues, que a ustedes ahora les enseñen periodismo obrero. Eso está demostrando de que ustedes no manejan la cultura. Pero ¿y por qué, pues? Si ustedes son así incultos, y ustedes saben, entre sus compañeros un buen porcentaje son analfabetos. ¿Por qué estos analfabetos, que en los momentos de gran tensión social son el sector más interesante, el más radical, el menos conservador? En la clase, igual que en los partidos, los dirigentes son conservadores. Ustedes son dirigentes sindicales. Ustedes siempre son más conservadores, más conciliadores que sus bases. Siempre. Y los sectores avanzados de la clase, los más activos, políticamente, sindicalmente, en cierto instante son también más conservadores que el grueso atrasado de la clase. Por ejemplo, esos campesinos que viven ocasionalmente a la empresa, esos obreros que son peones, no son calificados, perciben salarios muy bajos, esos son los más radicales y los que acaban con el orden establecido. Los dirigentes, los politizados, son mucho más moderados. ¿Por qué, pues? Si esta es la actuación de la propia clase y esta es la historia, ¿por qué? ¿Por qué razón esta clase tiene que ser el motor transformador de la historia? El que crea, ustedes hacen la historia con sus manos, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Ya hemos dicho que los sabios, los políticos, los teóricos son los intérpretes y a veces los aprovechadores de lo que hacen ustedes. Pero ¿por qué ustedes van a ser esos protagonistas? Intenten responder, o no es clara el planteamiento. ¿Entienden? ¿Claro? ¿La pregunta clara? Hagamos con toda confianza. Por un proceso dialéctico constante, cambiante, ¿no? Claro. El proceso dialéctico cambiante. Claro, todo está en cambio. En el mundo, no solamente en la sociedad, en las ideas, en la naturaleza, todo se está transformando. Ustedes se están transformando. No solo en su anatomía, como personas, se están aproximando a la muerte y se están transformando.
no son la misma cosa de lo que entraron. ¿Cuántas células le habrán votado ustedes? Sino que también la mente de ustedes. Ojalá yo tenga la suerte de fijar en la mente de ustedes algunas ideas. En esa medida habré contribuido a que un poco se transforme. La sociedad actual tiene que transformar, tiene que perecer el capitalismo y tiene que aparecer la sociedad comunista. Este capitalismo lentamente se está destruyendo. Tiene en el vientre una criatura que le va pateando para salir, para nacer. Esa criatura es el comunismo. Se va a producir pues el parto. Con una ley de la propia del desarrollo de la sociedad se va a producir el parto, que va a ser la revolución, y ustedes van a ser los parteros. Si ustedes no se entrenan para ser los parteros, a lo mejor se muere pues la madre, como tantas veces ocurre por la impericia del partero. Entonces tienen que entrenarse para ser buenos parteros, para que llegue a nacer la sociedad comunista, que no es ninguna utopía ni ningún sueño, sino es una realidad palpable. Ustedes en su fábrica, en su empresa, pueden palpar lo que es el comunismo. Tal vez veamos algo de eso en la exposición. Eso es así, y ustedes son estos parteros. Pero ¿por qué razón pues ocupan ese lugar? Yo les estoy diciendo una cosa muy importante, que tienen que aprender a ser parteros. Es decir, que ahora no son. Ahora son inconscientes. No podían jugar ese papel. Y si hacen la revolución, con seguridad que entregan a cualquier enemigo encubierto. A la burguesía o nacionalista o democratizante o lo que sea, le entregan el poder. Como entregaron al año 58. En el 52 destruyeron el aparato del Estado burgués, pero no tomaron el poder. Y entregaron a un partido burgués, el MNR. Ahora todo igual. Y seguramente ocurrirá si ustedes no se entrenan para ser parteros. Y sepan qué cosa están trayendo al mundo, pues. Sepan que es ese niño que va a dar el alarido con el coraje de ustedes. Entonces, en ese cuestionamiento está ya la respuesta. A pesar de que ustedes no son los parteros, ya son los protagonistas. Porque, por ejemplo, de lo que digan ustedes en ese problema tan palpitante y tan controvertido, control obrero o cogestión. Aquí hay un problema de burguesía y proletariado, de ustedes y sus opresores. Pero los oprimidos se complacen en repetir la consigna de los explotadores y vivan a la cogestión. Entonces, si ustedes persisten esa actitud y apuntalan y ponen la cogestión, están ya actuando en un sentido negativo de la historia, por inconsciencia, porque todavía no son los buenos parteros, no han aprendido la ciencia para hacer parir a la nueva sociedad. Esto es como toda actividad, esta es una ciencia, hay que aprender esta ciencia. Eso está demostrando que ustedes ya son actores sin poseer la ciencia. ¿Pero por qué? ¿Qué cosa poseen si no poseen la ciencia? Porque si no, no serían actores. ¿Y por qué los intelectuales que dicen que poseen la ciencia, lo que es dudoso, no pueden transformar en nada la sociedad? ¿Por qué? Ellos no son los actores. Carlos Marx, que sentó las bases de la doctrina revolucionaria que ustedes tienen que aprender si quieren ser libres, él no asistió sino a pequeños mítines obreros, casi tan pequeños como estos. No conoció el rostro de esas multitudes sedientas de una nueva verdad. Eso no conoció. Él no fue el personaje que transformó la historia. Fueron los otros, esos obreros ignorados y anónimos, que estuvieron en las barricadas. Él participó en la revolución del 48, pero como no tenía partidarios, fíjense,
Karl Marx en particular, estuvo con los demócratas y después tuvo que decirnos esas palabras tan memorables sobre la vocación traidora de los demócratas burgueses. Esos nacieron y murieron como traidores de su destino. Eso nos enseñó mal. Pero como observador, no como el hombre que participa directamente en esta transformación. Esos fueron los otros, los obreros anónimos, que tuvieron que soportar las traiciones de la democracia burguesa. Bueno, pero ¿por qué a pesar de eso ustedes son los actores ya de la historia? ¿Qué es sobre eso que vamos a hablar esta noche? Entonces, yo creo que hagan un esfuerzo y apunten, intenten apuntar una respuesta. Hagan un esfuerzo. Ustedes no poseen la ciencia, ustedes aún no son los parteros, y sin embargo ya son los personajes de la historia. ¿Por qué razón? ¿Qué eran ustedes? Por algo tienen que ser. Si los privilegiados de la cultura, los cachorros, los explotadores, esos que se cobijan en las universidades, ellos no hacen la historia, son observadores, testigos de esa historia. Ustedes lo hacen, ¿sí?, sin poseer esos privilegios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Ustedes han hecho varias huelgas, ¿no? Son todos protagonistas de huelgas, han hecho paros. ¿Qué cosas están planteando cuando hacen la huelga? Una necesidad. No, pero hacen parar, es la huelga, parar. Esta fábrica no trabaja. ¿Qué le están diciendo pues al dueño de la fábrica? Están desconociendo al dueño de la fábrica. Y si el dueño de la fábrica trae unos soldados ahí, les da palo a ustedes, o muestra prepotencia, a lo mejor le ocupan la fábrica a ustedes. ¿Alguna vez han ocupado una fábrica ustedes? No. ¿O han tenido la idea de ocupar una fábrica? Cuando el patrón quería sabotear, cuando el patrón obstaculizaba, etcétera, ¿han tenido idea? No. ¿Nunca les ha pasado por la cabeza? Sí. ¿Se les ha pasado? ¿No? Ocupar la fábrica es decir, muera la burguesía y esta fábrica puede funcionar sin burguesía. Eso es desconocer la propiedad privada. Y ustedes están asustados ahora. Porque es desconocer las leyes que se dicen ahora, pues, es la cárcel. Porque ustedes saben, nadie puede desconocer la propiedad privada. Ustedes, por ejemplo, si son tejedores, muchos de ustedes tejedores, por la tarde, después de haber hecho unos metros, tejido, no pueden decir, bueno, esto yo he hecho y me lo llevo a mi casa. Entonces, patrón, agarra el teléfono y te mando a la cárcel, ¿no? Por haber hecho una sustracción de una propiedad ajena, que eso pertenece al patrón porque es dueño de las máquinas. Sin embargo, en ese momento conflictivo, ustedes echan todo por la borda, echan por la ventana, se olvidan. Y dicen abajo la propiedad privada, abajo el capitalismo, y muera la burguesía. Sin gritar, en los hechos, trabajando. Eso se llama instinto. Es como cuando ustedes tienen hambre, bueno, hay que comer, lo han fabricado mentalmente, ¿no? Vienen nomás, ¿no? Cuando han llegado a la pubertad, están 20, 25 años, hay que tener un hijo, pues, y se tiene el hijo. Es tan fuerte esa tendencia que a uno le hace perder la cabeza y el control comete una saconseria. Tiene el hijo, un impulso ciego, elemental, no razonado, no pensado. Entonces ustedes tienen un instinto comunista. Fíjense, ustedes son comunistas sin saber. Lo que hacen en su lucha diaria tiene una esencia comunista. Si ustedes analizan muy lentamente todo lo que plantea, todo lo que dice, tienen esa esencia, porque son desposeídos, porque no tienen propiedad, por eso, de ahí les tiene.
que cuando se educan políticamente puede transformarse en conciencia, puede transformarse en teoría política. Entonces es razonable. Este instinto coincide con las leyes de la historia. Ustedes, como son clases evolucionarias, por eso, porque no son dueños de las fábricas, fíjense el privilegio que tienen ustedes, explotados. Pero, como por suerte no son dueños de las fábricas, ustedes encarnan las leyes de la historia. Esta historia dice que la sociedad capitalista, al madurar, va a permitir el nacimiento del comunismo. Y ustedes todos los días en su actividad sindical están expresando ese instinto, instintivamente están expresando la tendencia comunista. Encarnan pues las leyes de la historia. Toda clase revolucionaria, en el pasado fue la burguesía, es tal cuando encarna las leyes de la historia. Por eso, por encarnar las leyes de la historia, el proletariado y las masas pueden ser protagonistas de esta historia, porque las leyes de la historia les eligen de actores. Ustedes son actores inconscientes de estas leyes de la historia. Por eso hacen la historia. Bueno, ahora vamos a pasar al tema, y mejor si se aproximan, ¿no? Para que sea más fácil. Ustedes me van a preguntar todo lo que no entiendan, se oscure, etc. Me interrumpen nomás y dicen que queremos una aclaración, ¿no? Aquí sí, por favor. Y de lo que significa la clase obrera en la historia de nuestro país. La clase obrera es el personaje central de la historia. ¿Pero cuándo? Por ejemplo, ahora es indudable que todo el acontecer político, que es parte de la historia, gira alrededor de ustedes. La respuesta que den ustedes sobre el salario mínimo vital, el control obrero, la cogestión, va a modificar el curso político o lo va a afirmar. Fíjense la importancia que tiene. Y si ustedes se reuniesen y dijesen, estamos cansados de los diversos regímenes de la burguesía y vamos a luchar por nuestro propio gobierno y nos organizamos para eso, impulsarían un radical viraje en el proceso histórico, como aconteció el año 71. Pero si ustedes disciplinadamente se subordinan y siguen al gobierno de la UDP, que es un gobierno burgués, no ha variado nada, simplemente se ha firmado el gobierno, con todas sus contradicciones, sus limitaciones, etc. Entonces, de aquí podemos deducir que este personaje de la historia, que es la clase obrera, va a jugar un determinado rol en ciertas condiciones. Para que sea el transformador de la sociedad, que eso significa ser el personaje decisivo. Algo así como si fuera el que va a crear la nueva sociedad. Lo que en algunos escritos se dice el demiurgo de la historia, una especie de Dios que va a señalar un determinado curso a la historia. Para eso es preciso que la clase obrera se emancipe de la sociedad, comience emancipándose de la sociedad. ¿Qué quiero decir? En Bolivia y en otras partes
la clase obrera comenzó como un contingente humano dentro de las huestes manejadas por sus propios enemigos de clase, por sus explotadores. De una manera general, sirvió a ciertos grupos de la burguesía contra otros. Fue más electoral o carne de cañón. Ustedes fueron en gran parte eso en el periodo 78-80. Una masa capaz de dar la victoria a determinada candidatura. Pero esa candidatura no expresaba los intereses de ustedes. Otros intereses, los democráticos, que significan burgueses. Pero es así. La clase obrera comienza organizándose, poniéndose en pie, bajo el mando de su propio enemigo, de su propio explotador. Solo después se va a emancipar, organizado por su enemigo. No olviden ustedes que la Federación de Mineros en Bolivia fue organizada por el MNR desde el Ministerio del Trabajo para apuntalar al enemigo. No hay ninguna razón para que el MNR organice a una federación para que la combata. Y sin embargo, un poco más tarde, esta federación, su vanguardia, arremetió contra el nacionalismo burgués. A partir de 1945, 44, 45. Entonces, la clase, cuando ha acumulado cierta experiencia en su lucha diaria, en esa lucha que ustedes libran por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, vivienda, salud, educación, etc. Y en base de esta experiencia diaria plantea sus propias ideas, sus propios objetivos, lo que se llama su propia estrategia. Este es un término militar. Quiere decir, ¿cuál es el objetivo que se busca en la pelea? En la guerra es ganar la guerra tomando la capital, por ejemplo, del país enemigo. Esa es la finalidad estratégica. La clase obrera tiene pues su propia estrategia, que es diferente a la de las otras clases, porque sus intereses materiales son diferentes. Ustedes, en definitiva, lo que quieren es ganar más. Ahora, están planteando eso. Si a ustedes les dan un aumento, pequeño o grande, el patrón de ustedes tiene que reducir un poco su ganancia, la plusvalía, tiene que embolsillarse menos. Y si a ustedes les disminuyen el salario con cualquier maniobra, por ejemplo, como la que ocurre todos los días, el dólar ahora dice que está en 285, por lo tanto ustedes están comiendo el pan más chiquito que hace una semana, 2 semanas. Más cara debe estar la vida. Entonces, el patrón a ustedes, en complicidad con el Estado, les está quitando parte de su salario. Se está enriqueciendo más. Pero si ustedes con una huelga general logran imponerle 40.000 pesos de salario mínimo vital con escala móvil, de manera que no baje su capacidad de compra, que se sube 5 puntos el costo de vida, automáticamente sube la misma proporción el salario. Lógicamente le pegarían un buen corte en el bolsillo del patrón, pues, ¿no? Se apropiarían de una parte de la plusvalía. La pelea de ustedes con el patrón es sobre eso. Por eso que es irreconciliable. Por eso no puede funcionar la cuestión. ¿Creen ustedes, sentados en una mesa, los obreros, salvo que sean dirigentes traidores, los obreros van a decir, bueno, está bien, siga nomás usted embolsándose la ganancia y nos va a dar un aumentito cuando gane más? Si no gana, no nos da. Como si el salario estuviera en función de la ganancia y no de las necesidades de ustedes. No. Por eso ustedes son, pues, clase diferente de la burguesía. Es una clase irreconciliable.
o la burguesía es destrozada, o ustedes vuelven a la barbarie. Ustedes son desgraciados internamente. No hay otro camino. Por esa razón, cuando ustedes se libertan de la sociedad, se libertan pues de la influencia ideológica y organizativa de la burguesía. Plantean su propio programa, su propia estrategia. Ya eran ustedes, como dije, instinto comunista. Eran instintivamente clases revolucionarias, posibilidad de clases revolucionarias. Pero no actuaban como clases revolucionarias, actuaban al servicio de los explotadores. Ahora es decir, se realizan como clases revolucionarias cuando tienen su propia ideología, su propio programa, su propia política. Eso se llama la independencia política. Eso que hablan en todos los discursos de los días de fiesta, ¿no? Se van a realizar como clases revolucionarias, por tanto van a poder transformar a la sociedad. Pero para eso primero tienen que transformarse ustedes. Tienen que tener su propia fisonomía. Tienen que ser proletarios, con orgullo plebeyo, que levantan en alto sus banderas, tradicionalmente las banderas rojas, que encarnan todas las luchas del proletariado mundial. Con mucho orgullo van a levantar de manera desafiante estas sus ideas. Entonces sí, se están transformando en clases revolucionarias. Porque fíjense, en la escuela, en la radio, en la televisión, incluyendo la televisión universitaria, en los periódicos, en la iglesia, difunden e imponen determinadas ideas, determinada moral, respeto a la autoridad, respeto a la propiedad privada, las leyes. ¿Qué son, pues? No son sino las ideas de la burguesía que es dueña del poder. No son de ustedes. Ustedes se mueven y actúan como maniquíes, como robots, como instrumentos. Les hacen actuar. Eso es pues crear la opinión pública. Por ejemplo, los periodistas, esos grandes periodistas, son fabricantes de opinión pública. Eso parece entreno. Grandes rotativos que mantienen el imperialismo y lanzan desde las ideas científicas hasta la moda, hasta la cocina. Ustedes pueden tener revistas para los bebés, revistas para estar en el baño, para distraerse, etc. ¿No? Que las historietas tales y cuales. Todo eso les va deformando el cerebro y les va creando ciertas ideas, cierto criterio. Esa es la opinión. Entonces ustedes comienzan o concluyen pensando como sus explotadores. Para eso, pues, la burguesía crea las escuelas de periodismo y esas grandes cadenas que distribuyen las noticias, la UPI, la P, la FP, etc. Eso que leen ustedes en los periódicos, informaciones inocentes, bien encubiertas, llevando en el fondo una motivación política de clase de la burguesía, del imperialismo. O en otros periódicos, unos de derecha, otros demócratas, etc., ocultando las noticias y deformando. Seguramente ustedes constatan todos los días, país chiquito este, Presencia, Hoy, Última Hora, El Diario, van dosificando la autocensura que se ponen
los directores y la censura directa o indirecta que les imponen de arriba. En Bolivia eso es muy fácil. El Estado es el gran avisador, es el que puede alimentar los periódicos. Viven del Estado los periódicos. Entonces, por eso el Estado tiene un gran poder. Pues si no, no publiquen eso. Por ejemplo, la última vez ha habido un sugestivo encontrón entre el ministro de Defensa y un comandante de una unidad militar, un elemento de derecha, que ha pronunciado un discurso desafiante. Se ha publicado el discurso del ministro, pero no del opositor. Entonces, esta prensa informativa informa lo que le conviene. Así se va creando la opinión pública y se van imponiendo las ideas, que son las ideas propias de la clase dominante, para defender la propiedad privada. Entonces, cuando ustedes comienzan a tener ideas propias, estas ideas son ideas de herejes, igual que en la Edad Media, cuando los herejes decían algo, ponían un montón de leña y los quemaban vivos. Ahora no hacen exactamente eso, pero a uno pues o lo asesinan, o lo destruyen en la cárcel, o le van colocando un tremendo cerco del silencio, porque su idea es herética, es hereje, porque quiere destruir esta sociedad que los teóricos de la burguesía dicen que corresponde a nuestra naturaleza humana y que es eterna. Entonces ustedes, los proletarios, dicen no, es efímera esta sociedad, va a acabar con la explotación, y la explotación misma va a acabar, y con nosotros, porque nosotros proletarios vamos a dejar de ser tales, es decir, estabilidad de la sociedad. Por eso son ideas perseguidas. Entonces vean ustedes que este no es un problema mecánico, es un problema de formación de las ideas políticas y de organización de los propios obreros. En esta primera emancipación de la clase obrera, cuando se emancipa de la clase, de sus opresores, se afirma como clase, es decir, es proletariado. Durante gran parte del siglo XX, para no mencionar el siglo XIX, en Bolivia, se discutió si había o no había problema social, y si había o no lucha de clases. Y los teóricos de la burguesía decían, no hay, porque Bolivia es un país donde sobra el trabajo y la riqueza. Eso es propio de los países altamente desarrollados. Aquí no hay problema social ni hay lucha de clases. Son invenciones de los agitadores. Aquí vive bien el que quiere trabajar. Solo los flojos se mueren de hambre. Entonces, lógicamente, era una época en que la clase obrera estaba intentando afirmarse como clase, como proletariado, porque cuando se afirma el proletariado como clase, acentúa pues la lucha de clases. Puede levantarse el proletariado como masa, eso es por ejemplo la huelga general, contra la burguesía como masa, no contra tal o cual empresario aislado, sino contra todo. Por eso cuando ustedes dicen no a las conversaciones limitadas entre empresarios y obreros de cada fábrica, y más bien conversación de nuestras direcciones nacionales con nuestros empleadores en escala también nacional, con la Confederación, con la Cámara de Industrias en el caso de ustedes, están diciendo eso. Están diciendo la clase obrera aquí quiere hablar con una sola voz contra la clase burguesa, que así en su conjunto está representada por el Estado. El Estado es su representante, su administrador. Esos son los administradores de la burguesía, desde el ministro del Trabajo hasta el ministro del Interior de la República. Las propias leyes sociales, la Ley General del Trabajo, etcétera, que crea tantos conflictos al empresario individual
han sido ideadas para someter a ustedes a la explotación. Entonces, como ven ustedes, en esta primera emancipación, la clase obrera se afirma como clase. No. Fija sus contornos. Pero repitamos, para que estos contornos aparezcan como tales, totalmente diferente del campesinado, del artesanado, de la burguesía, de la pequeña burguesía, de los estudiantes, de los intelectuales. Para que aparezca así, la clase obrera tiene que tener su propio programa. ¿Y cuándo puede? ¿Cuándo la clase obrera puede hablar su lenguaje? Porque ocurre, y eso se observa en la historia de Bolivia y de todas partes, a la clase obrera muy tarde se le ha conocido su bronca voz. Esa voz que hace temblar, muy tarde se le ha conocido. No se le conocía el timbre de la voz, no hablaba. Era carne de cañón. Estaba simplemente obedeciendo a otros. Otros hablaban por la clase. Para que la clase tenga su propia fisonomía, su propio programa y su propia voz, tiene que organizarse en partido político. Que indudablemente es el punto más elevado de la lucha de clase. Pero no sé si ustedes mentalmente están siguiendo el debate. No. Pero alguno de ustedes tal vez ha dicho, bueno, pero la burguesía antes de llegar al poder no tuvo partido político. Las logias masónicas, pero no eran partido político en el sentido estricto del término. Y solo los proletarios tienen un partido de tipo bolchevique, desde evolucionarios profesionales, técnicos en la revolución, parteros, como les he dicho a ustedes. Solo el proletariado ha dado nacimiento a ese tipo de partido. ¿Por qué creemos que es esa diferencia? Que la burguesía no necesita tener partido y el proletariado necesita tener un partido muy sofisticado, muy especializado. ¿Por qué? Por ejemplo, un partido electoral, el Partido Liberal, los partidos nacionalistas, esos que hacen en los barrios, grandes reuniones en vísperas de las elecciones, a veces con unas salteñas, unos discursos y unos cuantos vivas, preparando a la gente para votar al día siguiente. No son partidos proletariados, porque después se disuelven hasta la otra elección, por 4 años. El partido del proletariado es una vanguardia que actúa todos los días en el seno de la clase, organizando, educando y movilizando a los obreros en la lucha diaria. Y con elementos entrenados para estos menesteres, educados para eso. Es una minoría selecta de obreros, una vanguardia minoritaria. ¿Pero por qué creen ustedes que hay esa diferencia? La burguesía antes no precisó este tipo de partidos, ahora suficiente que tenga una montonera electoral. Y el proletariado, que precisa este instrumento tan refinado. ¿A qué se debe esa diferencia? Ustedes pueden responder. Viendo las diferencias entre una y otra clase, a ver, hagan un esfuerzo. Sobre todo eso les va a permitir un poco descansar. Es muy tensa la explicación, muy densa, con muchas ideas. Sí. Porque la burguesía ya, en realidad desde la época del feudalismo antes, ya se iba apropiando de los medios de producción. Entonces el proletariado, para conseguir esos medios de producción y socializarlos,
tiene que necesariamente tener la vanguardia revolucionaria para llegar a la revolución, porque así como entrega a la burguesía o el fascismo a la burguesía, el poder no lo entrega en la misma forma al obrero, eso es imposible, ¿no? Sí, en realidad la compañera de ustedes ha dado una gran parte de la respuesta. Hay que afinar un poco. La burguesía fue dueña de la economía antes de ser dueña del poder total. Y también fue dueña de parte del poder, por ejemplo, de las municipalidades. Pero algo más importante, fue dueña de la cultura. Todos los grandes pensadores que transformaron la cultura en vísperas de las clásicas revoluciones burguesas, económicamente, lo son también culturalmente. Por eso necesitan otro instrumento para expresarse, un partido particular que solo aparece con el proletariado, el partido de tipo bolchevique, en homenaje a los revolucionarios rusos que organizaron esta vanguardia con revolucionarios profesionales, obreros, estudiantes, intelectuales, que adquieren una nueva profesión, que no que reciben sueldo, esos son burócratas degenerados, no confundir ese problema. Esos no merecen sino el desprecio de nosotros, esos que van a los partidos para sacar el sueldito, no, sino que aprenden el oficio de organizar y de dirigir a los obreros en la lucha revolucionaria. Pero habrá otra liberación de la clase obrera. Porque esta clase obrera, así revolucionaria, va a tomar el poder, va a instaurar su dictadura, que va a ser la democracia obrera. Fíjense, cuando se instaure la dictadura proletaria, habrá democracia obrera y democracia para las masas en general. Pero no habrá garantías para la burguesía y sus desastres. Para ellos no habrá ninguna garantía. Por eso era dictadura. Ahora, la democracia burguesa es una dictadura encubierta de la burguesía. Pero la clase obrera, bajo la dictadura del proletariado, sigue siendo clase obrera. Sigue siendo clase explotada. Sigue teniendo sindicatos independientes del aparato del Estado para defender sus intereses contra los burócratas que nunca dejarán de asomar por los poros del aparato estatal, incluso del obrero. Entonces, para emanciparse realmente el proletariado, tiene que negarse, dejar de ser tal. Esta sociedad de explotados y explotadores va a ser negada por la sociedad comunista sin clase social. Y el proletariado tiene que dejar de ser proletariado, disolverse en la sociedad de los trabajadores independientes, libres. Entonces, ¿no ven ustedes? La verdadera emancipación del proletariado es su propia disolución. Es un proceso apasionante. Una clase obrera que en el camino de su liberación tiene que afirmarse tanto como clase, señalar tan nítidamente sus contornos frente a la burguesía, a la larga tiene que autodestruirse. Este proceso de la clase obrera formándose como tal, como clase, formándose en partido político, este proceso de transformación de la sociedad, de la destrucción del aparato estatal burgués y su sustitución por la dictadura proletaria, este proceso de la disolución del proletariado y el advenimiento del comunismo, llena casi toda la historia contemporánea. Esa es la historia contemporánea. Poco importa que los historiadores oficiales no vean esto así.
que saquen teorías muy curiosas. Para ellos la historia es lo que dicen los caudillos y hacen los caudillos, lo que dicen los políticos y los ideólogos. Las masas serían meras sombras, moviéndose de acuerdo al capricho de estos caudillos. No. Y este contenido de la historia por la transformación de la clase se debe al hecho de que esta transformación es la clave para que la actual sociedad sea negada y superada por otra, para que se cumplan las leyes de la historia, para que se cumplan las leyes de la historia. La clase obrera es el gran actor. Sería imposible escribir una buena historia de Bolivia prescindiendo de las grandes luchas de su proletariado pequeño, atrasado, inculto. Porque este proletariado, con estos factores negativos, encarna el devenir histórico. Eso es lo que decía el compañero de ustedes, la constante transformación de la sociedad. Es el devenir histórico. Una sociedad que está cambiando. Por nuestra acción, por nuestra lucha contra los opresores, está en continua transformación. Porque la clase obrera es la encarnación, como hemos indicado, de las leyes de la historia. Encarna el progreso, solamente la clase obrera. Porque en esta descomunal lucha por mantener la vieja sociedad o transformarla, hay pues el choque entre quienes encarnan la conservación de lo establecido, son los reaccionarios. Por ejemplo, esos que le meten un parchecito a la propiedad privada, que sacan una ley limitando el derecho de herencia, aumentando los impuestos. Esos que no quieren tocar la plusvalía del capitalista y solo van al control de cambios, por ejemplo. Esos son conservadores, aunque son reformistas. Quieren reformar lo viejo, embellecer lo viejo. Y los otros, que buscan la transformación de la sociedad destruyendo su base material, la propiedad privada de las máquinas, de los medios de producción. Solo estos son los revolucionarios. Y los únicos que pueden plantear eso son ustedes, porque no tienen nada que defender en las fábricas, no es que ustedes no son propietarios de las máquinas. Ustedes van a arrasar con la propiedad de las máquinas. Por eso son revolucionarios. ¿No ven? Está la pauta. ¿Quién es revolucionario en nuestra época? El que destruye la propiedad privada. ¿Quién es conservador? El que conserva la propiedad privada aunque la reforme. ¿Sí? Sí. Y todo eso tiene un momento, ¿no es cierto? O sea, hay que saber darse en qué momento destruir la propiedad privada, en qué momento volverse o transformarse conservador. Pues, si tú... ¿En qué momento mantener esa esencia de conservador y en qué momento tratar de destruir la propiedad privada, como usted plantea? Sí, pero eso está marcado en un momento económico y social que actualmente no la tenemos. En Bolivia. Está bien. Lo que pregunta está bien para aclarar.
Bueno, yo te voy a explicar de que el momento de destruir la propiedad privada viene cuando las fuerzas productivas, que son tu energía muscular y los medios de producción, que indican el grado de dominio del hombre sobre la naturaleza, cuando esas fuerzas productivas chocan con la propiedad privada burguesa y ya no pueden desarrollarse, porque la propiedad burguesa les estrangula. Cuando esto sucede, se abre lo que dice Marx, el periodo de la revolución social. La posibilidad, entender, la posibilidad de que se pueda destruir la propiedad privada. La historia pugna por eso, por permitir que las fuerzas productivas puedan encontrar un cuadro para desarrollarse más, destruyendo la propiedad privada y sustituyéndola con la propiedad social más amplia, que va a impulsar este desarrollo de las fuerzas productivas. Un ejemplo: las máquinas en esa época van a producir sin límite, porque ahora las máquinas tienen una cadena: el interés del capitalista privado, su ganancia, la competencia, etcétera, y solo producen para la ganancia, no pueden producir para las necesidades de todos, porque bueno, los burgueses lo dicen, ¿no? Esta fábrica no es hogar de caridad, aquí se tiene que ganar, así es, se tiene que ganar. En esta sociedad las empresas existen cuando ganan, si no se cierran. Bueno. Ese momento se abre esta posibilidad. Ahora, ¿cuándo se produce? La virtual destrucción, cuando viene la revolución. Y como hemos indicado, la revolución viene cuando la clase obrera se organiza como partido político. Y vamos a ver después cómo en ese momento se transforma en caudillo nacional. En ese momento. Entonces, la condición para destruir la propiedad privada no es el factor económico, es el factor político. No puede en cualquier momento destruirse la propiedad privada en general, pero sí en pequeño. El sabotaje, la huelga, ¿qué son? La ocupación de la fábrica, ¿qué son? Destrucciones en pequeño de la propiedad privada. Por ejemplo, la idea de que los obreros tengan mayoría en algunas empresas, ¿qué es? Oscuramente los obreros dicen que quieren destruir la propiedad privada. El control obrero colectivo mayoritario, convenio, que expresaba incluso cuando era individual, cuando era imperfecto. Es decir, nosotros somos los amos en esta empresa, no la burguesía. Eso es, compañero, destruir. Pero son gérmenes. Cuando esto se haga, convicción política, va a ser parte del programa de la revolución proletaria. Entonces sí, se va a arrasar con la propiedad privada. Pero para que eso ocurra, no es que faltan las condiciones económicas, falta la condición política. Porque fíjate, en Bolivia, que es el partido más conflictivo en este tema, en Bolivia, esta crisis que estamos viviendo, que es tan dramática para ustedes, ¿a qué obedece? A la muy pequeña producción. ¿Qué son, pues, para un país con las dimensiones de Bolivia, las riquezas de Bolivia? Una deuda externa de 4.000 millones de dólares, no es nada. México tiene 80.000 millones de dólares de crédito. Pero en la condición actual es demasiado, porque Bolivia produce excesivamente poco, por dos razones. Porque allí donde está el modo de producción capitalista, la forma de producir capitalista, las fábricas de ustedes, esta propiedad privada, que es una agencia de los intereses imperialistas, estrangula a las fuerzas productivas. Y en el campo, la pequeña parcela no permite este desarrollo. Entonces nosotros tenemos dos enfermedades. Por formar parte de la economía mundial y estar sometidos o sufrir la influencia negativa del imperialismo, de la presión imperialista,
y por nuestro poco desarrollo capitalista. Fíjense qué tal contradictorio, como tú dices, dialéctico, así contradictorio. Sufrimos los males del capitalismo y los males del modo de producción anterior al capitalismo. La poca producción en el agro. Bueno, esto es lo que hay que resolver si se quiere resolver los problemas bolivianos. Esta crisis estructural, porque está en la base de la economía. Y solo se puede resolver si se destruye la propiedad privada en las ciudades, la propiedad privada burguesa, y se supera el minifundio en el agro. Solo en esas condiciones. Entonces la destrucción de la propiedad privada aquí es una necesidad histórica. ¿Qué quiero decir cuando digo necesidad histórica? Que no podrá desarrollarse la sociedad si no se cumple algo. Esa es necesidad histórica. Si no se destruye la propiedad privada, no hay solución. Si la clase obrera no se organiza en partido político, no hay revolución social. Esas son las necesidades históricas del partido político y la destrucción de la propiedad privada. ¿Está bien? Así van a preguntar todo lo que ustedes deseen. Bueno, es muy cansadora la exposición, ¿no? ¿No quieren ustedes unos 2 minutos que les haga alguna pregunta así para descansar? Sí. La respuesta que ha dado es desde el punto de vista de la clase. Sí, sí. Pero en la actualidad estamos pasando de que hay una respuesta intermedia. Mira, el sostenimiento respecto a esta posición intermedia, no hay de la clase para dar respuesta al problema de producción y al problema de la pequeña parcela de mercado. ¿Cuál es la respuesta intermedia? ¿A qué te refieres? Al reformismo. Oh. Esa sería la respuesta que ha dado sería desde el punto de vista de la clase. La clase obrera responde a este desafío histórico, transformando la sociedad. Pero estamos viendo en este proceso, claro, estamos atravesando, recorriendo este camino de la historia, en el cual el reformismo, o sea, la clase burguesa, los exportadores, están tomando teorías, quieren comprometer incluso la profesora, dar sus respuestas. Su propio objetivo. Ya. Ya. Este camino de transición que la burguesía está buscando. Eso es normal, pues, ¿no? Eso es normal. Indudablemente la burguesía da sus propias respuestas. Por ejemplo, ¿qué es el nacionalismo burgués? Es una gran respuesta a nuestro atraso. Como aquí hay que cumplir estas tareas que les he indicado, y estas tareas eran propias de la burguesía, históricamente propias de la burguesía. Estos datos, parece un partido burgués, dice, nosotros vamos a un gran desarrollo económico del país en los límites del capitalismo, con ayuda además del buen capital que va a venir de fuera. Para ellos hay un capital financiero bueno y malo. Idea de simplemente. Los capitales son igual nomás, buscan ganancia y se acabó esto. Entonces, esta gran respuesta burguesa en la práctica va a fracasar, como tantas veces ha fracasado. Pero mientras tanto, ustedes mismos van a ser ganados para esa cosa. Muchos de ustedes van a decir, sí, está bien. ¿Para qué ninguna revolución ni nada? Si aquí se va a lograr un gran desarrollo de la economía y todo el mundo va a tener trabajo, va a mejorar nuestro estándar de vida, etcétera, etcétera. Y apoyan los entusiastas. Van a hacer elecciones, votan. Hasta que tienen que comprobar en su carne, en su pellejo, las tradiciones de esa burguesía. Las proposiciones que tú llamas intermedias, que había que llamar burguesas nomás, son las más avanzadas, son reformistas, porque quieren reformar algunos aspectos del régimen capitalista imperante. Por ejemplo, ahora concretamente, ¿qué quieren hacer? Quieren imponer la cogestión. Dicen en las empresas estatizadas, pero después puede ser en todas las empresas. Hay que colocar a los empleadores y a los empleados en una misma mesa, de igual a igual, paritaria.
igual a igual, para que discutan los problemas de la empresa y salvar sus problemas económicos. Por ejemplo, hacer más rentable Comibol y Yacimiento, aumentar la productividad y también aumentar los salarios a medida que aumenten las ganancias, las utilidades. Esa es una respuesta burguesa de colaboración entre ambas clases y reformista, porque quiere introducir algunas reformas. Es indudable que la cogestión no es igual que el liberalismo a secas, donde no era posible asomarse a la dirección de la empresa. Bueno, ahora se hace una pequeña reforma, pero se hace una reforma sin tocar la esencia de la propiedad privada. Otro aspecto, en otro plano, ustedes hoy día han observado que los empleados públicos, que son empleados estatales, trabajadores del Estado, han parado, porque quieren tener el mismo derecho que ustedes de sindicalizarse. La burguesía no quiere alargar ese derecho, quiere mantener su privilegio de tener a los empleados como una recua de parciales políticos. Entonces viene un partido y vota a los anteriores, y pone a los suyos, que son incondicionales, viene otro gobierno y vota a estos y pone a otros. No hay carrera administrativa ni cosas así. Entonces, lógicamente, el gobierno intentaría buscar una forma intermedia, alguna forma de racionalizar la administración pública para tener influencia política entre sus propios empleados, para no darles el mismo derecho que ustedes conquistaron en una larga lucha, porque esto que están por conquistar los empleados públicos, así a través de sus luchas, también ustedes lo hicieron antes, con masacres, prisiones, etc. Así tuvieron que luchar sus mayores, los otros obreros lucharon así. Entonces, lógicamente, estas medidas burguesas, reformistas, buscan simplemente introducir unos parches al régimen de la propiedad privada. Es una tendencia conservadora que puede tener un efecto distorsionante en la lucha de clases, puede desorientar a los obreros hasta cierto punto, pero a la larga la ley de la historia va a vencer esos obstáculos y va a obligar a los que apoyaron las medidas reformistas a ir hacia la destrucción de la propiedad privada. ¿Qué cosa más quieren preguntar? Bueno, en los países, me extrañó que eso no me pregunten ustedes, en los países como Bolivia, atrasados, vamos a ver por qué, donde no todos son proletarios es una minoría, tiene un grave problema la clase. Toda revolución social es mayoritaria, incluyendo el de la burguesía. La burguesía fue pues el tercer estado, que levantó a gran parte de la sociedad contra el feudalismo. La burguesía revolucionaria fue el exponente de esta mayoría nacional. Porque, repito, no puede haber una revolución social minoritaria. Pero ahora, ¿cómo resuelve pues el proletariado este problema? Si es una insignificante minoría, ¿cómo puede hacer la revolución que importe su propia libertad, su propia emancipación? Solamente si se convierte en caudillo nacional, es decir, si expresa los intereses de las otras clases sociales, particularmente de los campesinos y de la clase media. Y aquí topamos el punto más interesante de la polémica política en nuestro país. En el sentido clasista, ¿cuál es pues la contradicción fundamental entre quienes se da? Bolivia es un país que soporta la opresión imperialista. Esta opresión explota a los obreros, saca la plusvalía, pero no se limita a los obreros, sino que es nacional. Oprime a la propia burguesía, la expropia económica y políticamente. El Estado boliviano es un Estado dependiente del Estado
de la metrópoli imperialista. No tiene soberanía. Soberanía quiere decir, a mí no me manda nadie, yo mando aquí, ese es soberano. El gobierno boliviano puede decir, pues, porque bueno, aquí el embajador, COR, y la CIA, y la FBI, arreglan hasta las cuestiones policiales. Esta es una colonia, semicolonia, es una semicolonia. Pero además, económicamente está expropiada por el imperialismo. Porque los aspectos fundamentales de la economía los va retomando. Ahora con la minería mediana, que es el gran canal del imperialismo y la banca interna. Y por otro hecho, porque no le permite a la burguesía nativa, a pesar que es tan servil, nuestra burguesía en todos los sectores, desde los democratizantes hasta los fascistas, viven de las migajas que le dejan los imperialistas. Servil, parasitar. Pero a pesar de eso, no le permite un desarrollo económico, le impide el desarrollo económico. ¿Lo ven ustedes? Esta es una opresión que va a todos los sectores. Al campesinado no le permite ingresar a la civilización. Por eso aquí hay una nación oprimida, no solo una clase oprimida, una nación oprimida de varias clases. Pero, ya hemos dicho, las clases tienen intereses materiales diferentes, por tanto, intereses políticos diferentes. ¿Quién encarna, pues, a esta nación oprimida? ¿Quién? Desde el conglomerado de las clases, la burguesía, esta burguesía parasitaria, corrupta, incapaz, la pequeña burguesía que no tiene una política independiente nunca, el campesinado perdido en su pequeña parcela, no. Solo el proletariado, por ser clase revolucionaria, encarna a perfección los intereses de la nación oprimida. Por eso, la contradicción fundamental se da entre el imperialismo y el proletariado representando a la nación oprimida. Como ven ustedes, para la clase obrera en Bolivia es de vida o muerte el que se convierta o no en caudillo nacional. Si no lo hace, no se va a libertar, no va a libertar a la sociedad. Va a seguir nomás clase encadenada. Bueno, sí. Tocando otra vez el tema de la crisis que vivimos, usted dijo que solamente un partido obrero puede solucionar, pero ¿con qué clase de política? Con una política de la clase obrera, Claro, con una política revolucionaria. En realidad yo no dije exactamente eso, ¿no? Yo lo que dije es que la crisis actual, la estructural, solo puede resolverse destruyendo la propiedad privada. Claro, dije después que esta destrucción depende de que la clase obrera se estructure en partido político, en su partido político. Si la clase obrera tiene su propia estrategia, y esa estrategia es la destrucción de la propiedad privada, la consumación de la revolución proletaria y la instauración de la dictadura, de una revolución hecha por la nación oprimida, no por el proletariado minoritario solo, y una revolución que cumple las tareas de la propia burguesía de las otras clases y sus tareas, que es combinada la revolución y sus objetivos. El partido de la clase obrera es el partido que en su programa y en su acción diaria encarna esta estrategia. Ahora, claro, en la clase hay muchos partidos obreros. La clase puede dar lugar a muchos partidos obreros. Las capas atrasadas, las intermedias, las más avanzadas, etc. Y pueden tener muchas estrategias. Muchos partidos pueden propugnar, por ejemplo, el electoralismo solamente. Pueden propugnar el reformismo, pueden propugnar el nacionalismo.
estos partidos obreros no corresponden a la política de la clase obrera, a su estrategia. Yo les doy un gran ejemplo. Esos que ahora ayudan al gobierno de la UDP, la socialdemocracia europea. La socialdemocracia europea controla a los obreros de muchos países europeos. Y es gobierno en muchos países. Ellos vienen de la Segunda Internacional, fundada en el año 1889, cuando aún vivía Engels. Fundaron allí como partido, como internacional marxista. Y se hundieron en la Guerra Mundial porque se volvieron socialpatriotas. Han acabado como reformistas y ahora como agentes del capital europeo, que pugnan a veces con los yanquis por ensanchar, por ejemplo, el mercado latinoamericano por el capital europeo. Por eso a veces en las organizaciones obreras la socialdemocracia está en pugna con las organizaciones norteamericanas, por ejemplo en la ORI, en la Confederación de Sindicatos Libres. Ellos están en pugna con los americanos, porque ellos son algo así como la vanguardia del capital europeo. Ese partido obrero, la socialdemocracia, tiene tantos obreros, desarrolla una política burguesa. Es un partido obrero burgués. Entonces, pueden haber muchos partidos obreros, pero hay uno solo revolucionario. Yo les dije la gran referencia, es la propiedad privada. ¿Qué objetivo busca? No, seguramente este año, por ejemplo este mes. Eso no quiere decir eso. Quiere decir su lucha a dónde va dirigida. Es este nivel de estrategia. La actuación diaria de uno debe tener una orientación. ¿Dónde va? ¿Qué orientación? ¿No? Bueno. Ahora, ¿cómo pues esta clase obrera va a llegar a la revolución? Esta es, diremos, la materia prima de la historia de un país. Aquí se entreteje la historia de un país. Solamente puede llegar a la revolución si en su actividad diaria, en eso que ustedes hacen todos los días en el sindicato, en la lucha por los salarios, por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la jornada, etcétera, etcétera, ¿no? La jornada de trabajo, todo. Si en esa lucha diaria, por esos objetivos inmediatos que se tocan, porque se refieren pues a la vida y al trabajo, de todos los días, problema de todos los días, y partiendo de una realidad concreta, del propio atraso de la clase, de su atraso ideológico. Si esta lucha diaria es encaminada en la perspectiva de aproximarse a la conquista del poder. Bueno, el concepto es un poco oscuro, les voy a aclarar. Quiere decir que esta lucha diaria, estén pensando ustedes en el salario mínimo vital y el escalafón. Esta lucha diaria debe permitir a la clase ver el mecanismo de explotación del régimen capitalista. Los obreros, con todo su atraso, su analfabetismo, su apoliticismo, repudio a la política y a los partidos, eso hay bastante, a pesar de todo eso ellos ven, llegan a ver, más que con los ojos, con las manos, cómo se los explota y qué papel juega el Estado en esta explotación. ¿Es protector de los obreros o es instrumento de opresión de los obreros? Por ejemplo, ahora la UDP dice que es la encarnación de una mayoría de votos del año 80. Evidentemente, ha tenido una mayoría. Pero los que tienen los votos en una elección, ¿expresan la voluntad de sus electores?
Y si hubiera triunfado Víctor Paz, él hubiera expresado. Y si hubiera expresado Banzer, en otras épocas, otros han triunfado. ¿Todos ellos expresaban los intereses de los explotados? No. Este es una falsa idea de la función, del papel, del parlamentarismo y del sufragio. Entonces, solamente los obreros pueden convencerse de qué clase es a qué clase social representa este gobierno a través de esta su experiencia diaria, más que leyendo los folletines de propaganda. Ustedes conocen a los obreros mejor que yo y me van a dar la razón. Ellos actúan con su propia, a base de su propia experiencia, no a base de las lecturitas de los folletos. Eso apenas se ayuda un poquito. ¿No? Entonces, esa lucha diaria debe permitirnos ver eso. Y por tanto, abrir los ojos para el obrero y comenzar a interrogarse qué caminos debe seguir para libertarse. Y desembocar a la urgencia de que tarde o temprano tiene que controlar el poder estatal para ser libre, tiene que ser clase gobernante. Eso solo puede aprender en esta su lucha diaria. Si a condición de que esté orientada así la lucha, es decir, esté subordinada a una estrategia revolucionaria de clase. Si no, no. Por ejemplo, salario mínimo vital no es tan grave. ¿Ustedes cuánto han pedido? Cerca de 30 y tantos mil pesos, ¿no? Si no estoy equivocado. Muy bien. Después del mundo. Porque al día siguiente hace un manipuleo con la moneda. Y en los precios se eleva, se acaba. Ustedes tienen la ilusión por algunas horas o semanas de que reciben más platita. Después se van a convencer que se evapora más rápido. Pero, como consecuencia de una larga historia, de una larga lucha que viene del año 46, ustedes han planteado la escala móvil. Y cuando han planteado la escala móvil, lo han hecho como los obreros más avanzados. Solo en algunos países se ha conquistado la escala móvil. Por ejemplo, en Italia, y por ironía, los comunistas quieren que se regime para salvar a los empresarios. Porque dice la escala móvil puede hundirlos. No. En Inglaterra otro tipo, otra escala. Hay salarios periódicamente revisables incluso en Brasil y la India. Pero no es la escala móvil, lógicamente. Son periódicamente revisables. ¿Qué es lo que quiere imponer la UDP? Por su discurso oficial, ¿no? Al plantear eso, ustedes se han anticipado a la trampa que podían haber hecho los patrones y el Estado con el manipuleo de la moneda. Bueno, entonces, si les dan los 30 y tantos mil pesos de salario mensual, con la escala móvil revisable cada mes y con el control de ustedes, cuidado que se hagan meter los dedos a la boca y sea el INE el que controle los precios de la entidad, porque les van a sacar todos los meses que más bien baja el costo de vida y les van a disminuir el salario. Ustedes tienen que controlar, porque no es ningún problema de alta ciencia, ¿no? La ama de casa sabe nomás con la canastita cómo andan los precios, ¿no? Todos los meses, ¿no? Entonces tiene que haber un comité obrero que controle eso cada mes y automáticamente se compensa. Así queda al descubierto todo el proceso del manejo entre precios y salario. Y queda al descubierto un problema interesante. ¿Qué es el salario? Esa gran discusión que hay entre los economistas, los marxistas, etc. ¿Con qué debe medirse el salario? ¿Con referencia a la ganancia del patrón? ¿O con referencia a las necesidades del obrero? En todos los conflictos que ustedes han tenido que afrontar, salarial, seguramente han tocado este punto.
patrón ha dicho, bueno, aquí yo voy perdiendo, saca un libro falso, y dice, de contabilidad, y yo estoy perdiendo, por tanto no puedo dar más a nadie. Cuando gane, ustedes trabajen más, ¿cómo no? Y algo más, dice, yo puedo dar, por ejemplo, a destaco, tanto, producen tanto, y ustedes tanto de prima, por sobreproducción. Y nos hacen reventar, ustedes trabajan. El salario tiene que fijarse de acuerdo a las necesidades del obrero, porque esa es su esencia. El salario es el precio del valor de la mercancía fuerza de trabajo, de la fuerza muscular que usted. Esta es una mercancía porque venden todos los días. No crean a los curas cuando les dicen, no, eso es ofender a la criatura de Dios, cómo va a ser tratada como mercancía. Eso no puede ser mercancía. Es cosa de los comunistas que quieren convertir en mercancía a la clase obrera. Pero como ustedes saben mejor que yo, tienen que vender y a vil precio. Ahora por ejemplo que hay desocupación, casi no hay caso de discutir. Uno acepta lo que le dan. Entonces, esta mercancía, que es por eso, porque se vende en el mercado, tiene un valor determinado por el valor de los productos que va a consumir el obrero para reponer su fuerza de trabajo que se ha gastado en el proceso del trabajo. El patrón les compra esta fuerza de trabajo, pone a trabajar, ¿no? Ustedes se cansan, se agotan, se intoxican, ¿no? Y de ahí saca la plusvalía el burgués. Saca, además de su salario que ha invertido, un exceso de valor, otro valor que creo que es su ganancia. Es el secreto de la explotación del capital. Mientras hay salario, ustedes son explotados. Más explotados, menos explotados, son explotados. Porque solo les devuelve el salario una parte de lo que produce. La otra parte se lo trabajan gratis para el patrón. Esa es la parte. Pero en ese proceso, ustedes se agotan y precisan consumir alimentos, dormir, ducharse, etcétera, para el día siguiente volver a ser explotados. Ese es el valor de la fuerza de trabajo que en el mercado se expresa en billetes, en el salario, que es su precio. Solamente esto debe primar en la fijación del salario. Si el dirigente sindical no es un traidor, y que en fin, porque está desorientado o por algo, sale a favor del patrón y está comenzando a propugnar que primero gane el patrón la plata para después pagar un poco más de salario. No. La tarea del sindicato es procurar que la fuerza de trabajo se venda por lo menos por su valor. Por lo menos, por su valor. ¿Parece esto? Sí. Sí, sí. Usted hacía mención a una situación de que usted está de acuerdo con una posición obrera. Sí. Pero realmente usted se comprende cuando critica de que el patrón puede mostrar un libro falso, el cual indique que no tiene ganancias y que sigue explotando un trabajador. Pero entonces, ¿por qué no permitir que el trabajador tenga participación en su cogestión y sea el quien participe y esté al tanto sobre la misma producción que tenga? Y en base a eso, en base a ese ganancia y al mismo control que le dice, exige un sueldo y un salario acorde con sus necesidades y las mismas ganancias que tiene el patrón. Me amplío un poco más. Si tenemos una congestión, los obreros controlan las fábricas, al mismo tiempo están aprendiendo el manejo de esa fábrica, están aprendiendo a administrar esa fábrica. Y con un tiempo, esos trabajadores van a saberlo administrar perfectamente. ¿Y por qué no nacionalizar esas fábricas y que sea el trabajador el que lo maneje esas fábricas? Y al mismo tiempo, entonces, él tendría la oportunidad de tener mucho más en cuanto al salario y a su misma fuerza de trabajo está dando para producir mucho más. Fíjate, tú tienes la confusión, expresas la confusión reinante. Confundir cogestión con control obrero, que son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros no conocíamos la cogestión, recién hablan de la cogestión. Nosotros hemos hablado y hemos luchado por el control obrero y hemos ejercitado el control obrero y ha fracasado el tipo de control obrero impuesto por el MNR, que era un control obrero individual. El control obrero
es una reivindicación que aparece en escala internacional cuando los obreros deciden ser la fuerza decisiva, la voz decisiva en la empresa y poner al desnudo el mecanismo de la explotación capitalista y, como tú dices, entrenarse en el manejo de la empresa. Claro, por suerte a esos obreros no se les ocurrió plantear lo que tú planteas, que el salario debe fijarse de acuerdo a las necesidades y a la ganancia, porque esa es la mejor forma de cooperar al patrón. En realidad, el salario solo debe fijarse de acuerdo a las necesidades del obrero. Bueno, esta reivindicación tan valiosa era inseparable de un ejercicio colectivo del control, porque se planteó que sean los consejos de fábrica, organizaciones más amplias que el sindicato. Porque ustedes saben, al sindicato cuánto va el 20% a los obreros, a las asambleas, etc. El resto no va aunque les descuente por planilla, no se interesa en la vida del sindicato. El consejo de fábrica que se organiza en los momentos de gran agitación comprende a gran parte de la fábrica, casi a la integridad. Esos comités o esos consejos deben ejercer colectivamente el control. Y el control siempre se planteaba, como plantearon los obreros mineros el año 71, en mayo del 71. Escaldados en esta lucha. Había polémica, discusión, etc. a lo largo de los años. Solamente porque no se atreve a preguntarse a qué clase social representa la UTP. Ustedes saben, si han leído o me han escuchado alguna vez ustedes, yo tipifico a este gobierno como burgués democratizado. Los otros dicen, bueno, no, porque hay varias clases ahí. Bueno, está bien. Pero aquí clase, pues. ¿Quién manda entre ese conglomerado de clases? Por todas las clases. Eso es imposible. Si se saca la media cuando dan tantas clases sociales, resulta ser. Alguien manda aquí, alguien cabalga el pobre. Yo digo que cabalga la burguesía. Pero los otros que no llegan a esta conclusión, que insinúan que este es un gobierno de otra clase, un sentido clasista, un gobierno intermedio, una cosa así, están pensando que por esa razón ya no se trataría de una cooperación con la burguesía. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido que López de la Federación de Mineros diga, por la cogestión vamos a llegar a la autogestión. Bueno, la autogestión quiere decir que los obreros de una fábrica o de una empresa minera, ellos mismos administran y dirigen la empresa. Eso se da cuando hay estados obreros. Entonces falta poco para que López diga que vamos a llegar al socialismo. Es decir, este gobierno, porque ya no es obrero, eso no lo dice él, ¿no? Yo estoy interpretando, internamente puede transformarse gracias a la cogestión en su contrario, en una expresión del socialismo y de la autogestión, ¿no? Bueno, quiere decir de que no hay, pues, una academia donde los obreros puedan prepararse para la revolución. No existe. Y tampoco un tiempo especial. Es muy tarde ya. Son las 9. Muy tarde. Yo puedo resumir. Sí, yo creo, porque... Ya. Sí. Entonces vamos a redondear, ¿no? Muy brevemente, ¿no? Entonces no existe un tiempo especial en la que pueda prepararse tranquilamente la clase obrera para la revolución. ¿Se prepara ahora en la lucha o no se prepara? No. Entonces cuando dice la clase obrera no está madura, esa gente está expresando esta idea contraria a los obreros, de que aún hay tiempo o hay lugar donde puedan prepararse de manera independiente. Eso es mentira, es solo en esta lucha diaria. Es aquí donde ellos
darán los primeros pasos para lograr su conciencia de clase, que quiere decir conocer la estrategia propia de la clase. Y por eso se van a ver obligados a formar el partido. Su partido. Porque el partido es el portador de la ciencia social, del marxismo, del programa revolucionario, que es el elemento que va a permitir transformar la conciencia de clase, convertir la lucha sindical en lucha política. Este proceso llena, pues, toda la historia boliviana de la última época. Una clase obrera que apuntaba al Partido Liberal. Los antecesores de ustedes han sido grandes liberales, se han hecho romper las costillas por el Partido Liberal. Cuando el liberalismo estaba abriendo las puertas al interés. Pero la llegada del capital financiero transformó al país, convirtió a Bolivia en un país capitalista atrasado, determinó la incipiencia de la burguesía porque no fue un proceso interno el capitalismo, sino venido de fuera como fuerza invasora. Creó las particularidades nacionales, su atraso, y creó al proletariado moderno. Este proletariado no tardó en dar los primeros pasos para emanciparse, y lo hizo a su modo, apoyando a la izquierda liberal, al Partido Radical y al Partido Republicano. Y por este camino, los universitarios y los obreros de avanzada fueron canales de introducción del marxismo. En esta época, el marxismo iba de la universidad a la fábrica, que es la peor desgracia, porque va simplemente como consigo. Un marxismo muerto. En base de estas ideas rudimentarias se organizaron los múltiples partidos socialistas de antes de la guerra del Chaco. Después de la guerra del Chaco, la clase obrera ajusta cuentas con el movimiento más importante de la clase dominante, con el nacionalismo burgués. Madura en la medida en que se emancipa del nacionalismo burgués, en que es su negación. Se posterga en la medida en que sigue al nacionalismo burgués. Y lógicamente, en este proceso, la clase obrera comienza a llevar la voz cantante en la lucha contra el nacionalismo burgués. Y es entonces que el marxismo va a la inversa, va de las minas a la universidad. Un marxismo viviente, un marxismo revolucionario, diremos. El año 52, los obreros destruyen el aparato estatal, pero no toman el poder. Han madurado para destruir el aparato burgués, no han madurado para tomar el poder. Y eso se refleja en su propio partido político. Porque si el partido penetra en la masa y la transforma, también se transforma a sí mismo el partido. La masa le plantea problemas que es preciso que se refleje en el programa político, que el programa se actualice. Ahora estamos viviendo esa etapa. El proceso de aproximación, de lucha, de distanciamiento con el nacionalismo burgués, de sus múltiples manifestaciones, va planteando los otros problemas. ¿Es posible o no es posible la revolución proletaria en Bolivia? ¿Qué caminos se siguen? Por ejemplo, el problema de la cogestión contra el obrero, etc. ¿Qué papel juegan las reivindicaciones sobre los problemas salariales en esta lucha revolucionaria? El partido debe elevarse a la altura de la clase y responder este proceso. Cuando esto ocurra, cuando se vea la verdadera fusión entre clase y partido, entonces la posibilidad de la revolución proletaria, de la destrucción de la propiedad privada, se habrá convertido en realidad. Será del momento. No. Bueno, eso en grandes líneas. Ahora vamos a hacer los cuestionamientos, ¿no? Sí. El tema para hoy día era
rol del sindicalismo sea la historia, ¿no? Boliviano. Es interesante notar, por ejemplo, quiero hacer una pregunta: ¿por qué el proletariado boliviano iba a estar así porque ya está estructurado como tal? ¿Qué papel ha jugado? Es decir, por ejemplo, clase obrera y en Argentina, clase obrera y en Brasil, pero sin embargo en Bolivia tenemos una clase obrera minoritaria particular. combativa. Sí, particular. Y su máxima expresión finalmente, pese a que sea estructurada como clase, no está expresada en partido, no su máxima expresión se da a nivel del sindicalismo. Sí. Tiene una serie de documentos que lo hacen famoso, por ejemplo, la Jesús Lacayo, 1946, en 1952 la famosa Federación de Mineros, 71, la tesis de la Central Obrera, ¿cuál es el rol realmente del sindicato? Y esto funciona con la primera pregunta de que hay la ideología intermedia, que el protagonista de la ideología empieza, cómo emancipa el sindicalismo esa ideología que particularmente confunde en este democrático. Ya. En realidad no se debe decir la clase obrera ya está formada. Daría la impresión de que la clase obrera ha llegado al pináculo de la evolución de su conciencia, lo que no es cierto. Si tú, por ejemplo, recuerdas la gran oscilación hacia el polo burgués en el proceso democratizante, parecería que la clase obrera se olvidó de todo lo que hizo antes y de todo lo que dijo. En realidad es una clase en constante transformación, que va evolucionando en su conciencia de clase y también se va estancando. Bueno, ¿y qué papel juega pues el sindicato en este proceso? En una clase obrera que es diferente de la Argentina, pongamos el caso, o de Guatemala. ¿En qué medida? En la medida en que la clase obrera vive todo el ciclo del proceso nacionalista. Aquí hemos tenido un vigoroso movimiento nacionalista, muy anti-yanqui. Don Víctor Paz, en la oposición, quería echar a todas las misiones americanas de Bolivia, la militar, la de educación, etcétera, porque eran agentes del imperialismo. Y se proclamaba marxista desde el palacio, desde los balcones del Palacio de Gobierno. Y acaba el caballero como un agente del imperialismo y del gorilismo. Este es el ciclo del nacionalismo. Una burguesía que plantea sus respuestas y que por el empuje de la propia clase obrera se ve obligada a girar hacia el polo de la reacción e identificarse con el imperialismo. Esta experiencia y las consecuencias que se saquen de diferente nivel según los sectores obreros y las capas obreras marcan la ventaja del proletariado boliviano. De ahí viene su gran politización. Más que la combatividad, la politización. Porque los sindicatos bolivianos son una excepción en escala mundial. Están organizados en base de documentos programáticos revolucionarios. Por ejemplo, la tesis de Pulacayo, la propia tesis política de la COP, a pesar de su carácter contradictorio, los documentos de la Asamblea Popular y otra serie de documentos, de federaciones, etcétera, están mostrando una clase obrera que se organiza sindicalmente alrededor de ideas políticas revolucionarias. Y para que veas con mayor claridad el problema, no tienes que olvidar que la tesis de Pulacayo es un documento trotskista. Entonces, el sindicalismo fundamental, organizado en base de estas ideas tan avanzadas. Pero, ¿eso quiere decir que el sindicato sustituye al partido? De ninguna manera. Esa labor de politización, de transformación de los sindicatos y de la clase, la realizan los núcleos políticos. La prueba está que los sindicatos, las federaciones y confederaciones, a veces van pues contra sus principios revolucionarios, con ciertos documentos, ¿no? Actúan en sentido contrario, por ejemplo, apoya a la burguesía. ¿Cuándo?
cuando los dirigentes obedecen a los partidos burgueses. El sindicato ha sufrido y sufrirá la influencia ideológica de los partidos políticos, y está bien. Lo que está mal es que sufra la influencia burocratizada de los partidos. Porque un partido revolucionario va a dar al sindicalismo su gran orientación revolucionaria, como demuestra la historia. Ahora, ¿por qué el nacionalismo, lo que tú llamas posición intermedia burguesa, puede desorientar a los sindicatos? Porque logra un ocasional control de la organización sindical. Un sindicato es un frente único de clases, están los obreros de todas las tendencias y los que no tienen tendencia política, todos ellos. Por eso tiene que haber una democracia sindical allí, para que todos puedan coexistir. De acuerdo a la correlación de fuerzas y otros actores políticos, diferentes tendencias políticas pueden sucesivamente dominar el sindicato como dirección. Entonces le van a dar una diferente orientación política a ese sindicato. En este caso, la burguesía está actuando a través de una capa de dirigentes del sindicalismo, pero también puede actuar a través de los sectores atrasados de las masas. Porque no vayan a creer ustedes que el sindicato no sufre la influencia de la burguesía, está en medio de la lucha de clases, es un factor en la lucha de clases, y sufre la influencia poderosa de la burguesía. Y la burguesía actúa no solo a través de la prensa, actúa a través de ciertos sectores obreros, de los más atrasados, por ejemplo, de las capas sindicales, a veces, de las capas de dirigentes sindicales. Son como quintas columnas que actúan en el seno del movimiento obrero, desarrollando una política burguesa. Por ejemplo, yo tengo una larga discusión con el señor Lechín. El señor Lechín, cuando estaba en la izquierda del MNR, le dice, bueno, usted es dirigente sindical, muy bien, pero usted primero es nacionalista burgués. Entonces usted es una expresión obrerista del nacionalismo burgués. Usted desarrolla una política burguesa. Esa es su posición. Lógicamente, él se ampara en que es dirigente sindical, por tanto es expresión del pensamiento del obrero. Había que preguntarle si también los documentos del movimiento obrero, ¿por qué usted va con él? Son diferentes. Sí, hacemos la sí. Miren, compañeros, les proponemos lo siguiente. 9:15. Sí, la alternativa es la siguiente. Para resumir un poco, toda la conversación, la disertación acá del compañero Lorán, queríamos proponerles 2 o 3 preguntas, no sé cuántas. Sí, unas 2 pueden ser. 2 preguntas, ¿no? Y para que esto se lo resuelva en trabajo de grupos ahora, para eso teníamos un lapso previsto de unos 30 minutos y para que luego echemos en plenario. Ahora, la alternativa que hago a la sala, como también acá al señor disertante, es la siguiente: que se las lea las preguntas, las anotan y para mañana, ¿no?, al iniciar podríamos un poco discutirlas para un poco enlazar con la otra parte de la disertación que va a tener ya a cargo otra personalidad. No sé, es de usted la respuesta. La segunda opción. Bien, por favor, entonces. ¿Qué es clase obrera consciente? ¿Ya? Otra pregunta. ¿Por qué la clase proletaria es el motor de la historia? Y otra, la última. Relación entre sindicato y política. Relación entre sindicato y partido político o política. Bien, compañeros, creo que la organización, no hemos tenido tiempo de charlar ayer por la cuestión informal de la inauguración, nada de eso, decía, la organización de todo este proceso del seminario taller está dividida en 2 etapas. Una del seminario, un marco teórico general, que es importante, creemos, y otra ya propiamente del taller, o sea, ya la parte del trabajo mismo. ¿No es cierto?
Entonces, esta primera etapa que dice el viernes, tendríamos los disertantes ya previstos, ¿no? Lo que nosotros les rogamos por la cuestión limitativa que es el tiempo, ¿no? Cumplir con estas tareas, o sea, con estas respuestas, por favor, porque creo que en la medida en que se cumpla, también va a haber el aprovechamiento correspondiente. Entonces, mañana les rogaríamos que los presenten en hojas especiales, puede ser una media página, o de repente abarca una página, eso depende de ustedes. No, o dos, tres líneas. ¿No? Pueden ser unas cuantas líneas. Pero lo importante es que se haga. Y antes de empezar la sesión de mañana, entonces nosotros los vamos a recoger. Y a la vez leer unas 2 o 3 respuestas. ¿Les parece? Bien, compañeros, entonces, hasta mañana. Gracias.